Pasca y Fronteras es justamente un espacio para abrir las fronteras, en donde abordaremos temas como política, literatura, cine, diversidad sexual pintura y muchos otros temas, porque vivimos en la frontera. Hola, soy Ana. Soy Tamara. Hola, soy Sara. Estamos aquí en este primer capítulo para conversar un poquito sobre lo que está pasando en este momento a nivel nacional, ¿no es cierto? Y vamos a ir hablando de este tema coyuntural que son las elecciones. Me parece que es muy importante ir como también generando reflexión y crítica sobre este nuevo proceso electoral. Justamente porque se trata de un proceso importante porque define el futuro de la ciudad. Sí, nosotros estuvimos por ahí indagando y vimos que hay como 10 partidos políticos, de los cuales para una ciudad muy pequeña como es Otavalo, pues nos parece un número grande, ¿no? De gente. Uh-huh. Para poder nosotros también elegir. Sí, sobre todo porque en Otavalo tenemos una población de alrededor de 110,000 habitantes y es algo que hay que tener mucho en cuenta porque decimos, bueno, y si hacemos una comparación, en Guayaquil, por ejemplo, hay 11 candidatos y es una ciudad portuaria y es una ciudad mucho más grande y tienen 11 candidatos. Otavalo es quizá una de las ciudades más pequeñas. Sí. Entonces tenemos 11 candidatos, de los cuales no sé si ustedes saben de alguna propuesta o no sé, porque yo al menos no la conozco aún, más allá de sus pancartas. Solo como un dato, toca tomar en cuenta que eran 12 candidatos y en realidad es una cantidad muy alta. A más de eso es bueno que hayan desistido al menos 2. Es un total de 10 candidatos y sí, se ha visto ahora que ha iniciado este proceso de la campaña, que están todos con sus banderas políticas, compartiendo sus ideas políticas y todo eso sí, se ha escuchado sobre todo al menos en las encuestas se ha tomado en cuenta 3 candidatos que están a la cabeza. Sí, con respecto a lo que tú preguntaste sobre las propuestas de cada uno de los partidos. Bueno, he escuchado, ¿no? Algunas de las propuestas que quizás sí se puedan cumplir algunas, pero muchas de ellas te da a pensar de que capaz en esto, ¿no? Que tienen estas personas de simplemente querer llegar al poder, de solamente ofrecer, cosas que quizás sí llaman la atención a las personas, pero que no son reales, que no van a poderse cumplir. Entonces, claro, pero ese es como ya un factor común en hacer política en el Ecuador, tristemente, uh-huh. Porque, bueno, tú ves y bueno, yo justo el 2 de noviembre cuando estuve por aquí, y vino que a la gente, la forma de llegar a la gente es como regalando cosas y creo que a la final eso nos vuelve también, digamos de alguna otra manera, es hacer política desde el paternalismo, ¿no? Entonces, eso sí a veces me causa porque digo, claro, vemos a gente regalando colada morada, a gente regalando, yo qué sé, en estas navidades que pasaron, seguramente se sondearon todas las comunidades y es triste ver que solo en estas fechas es que estos candidatos se ponen a pensar en la ruralidad, en la gente empobrecida. Entonces digo, ¿cómo se hace, no, política en Otavalo? Sobre todo en este sitio de donde más conocemos. Y justamente algo también que es lamentable, más que las propuestas o más que este tipo de políticos que salen y sobresalen, es cómo reacciona la población. La población no se muestra reacia, la población recibe este tipo de regalos y en lugar de tal vez criticar o tal vez de señalar o comparar qué tipo de estrategia se está utilizando ahora y qué tipo de estrategia se utilizaba antes, en realidad no hay gran diferencia, no hay nada de diferencia. El regalar obsequios, el regalar tantas cosas por simplemente votos, en realidad no hemos avanzado nada, Y también el hecho de que los candidatos actualmente se prestan para todo, ¿no? Como por ejemplo vimos por ahí un video en el que cierto personaje iba a un lugar a compartir con cierta familia humilde y entraba y hacía unas tortillas de tiesto quizás y hablaba en otro idioma y o sea, a mí personalmente me molesta mucho como esa actitud, que en este tiempo de campaña obviamente vas a ver un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que tiene que abrirnos a nosotros como
como personas tiene que abrir nuestra visión, tiene que abrir nuestro criterio quizás de saber en realidad a quiénes vamos a dar nuestro voto, porque es realmente importante, ¿no? Sí, o sea, lo que tú dices me hace pensar igual en esto de que cuán funcional es, ¿no? Cuando, sobre todo hablando de Imbabura y específicamente de Otavalo, cuán funcional somos las comunidades rurales y los indígenas para hacer campaña política, para hacer, a la final nuestro cuerpo, nuestra imagen y nuestro lenguaje, digamos, cultural, es utilizado como plataforma política para ciertos, porque tú tienes razón, o sea, antes de iniciar legalmente, digamos, la campaña electoral, ya veíamos candidatos que estaban haciendo ciertas caravanas, pegando algunas cositas por allá, sobre todo en las redes donde no hay límite, entonces ya estaban haciendo como campaña política. Un sábado, mientras yo bajaba por la plaza y veía a una candidata con su pantalón y una blusa indígena, ¿no? Como diciendo, justo cuando se abren estos procesos electorales, entonces ahí sí es importante hablar de la mujer indígena, de la vestimenta y sobre todo de la importancia de la lengua, cuando no se ha generado ninguna política pública, ni siquiera local y peor nacional, sobre la recuperación de la lengua. Y justamente mencionando eso, me haces de acuerdo a cierto candidato que hace este tipo de obras que en realidad si tú tienes la necesidad o te nace ayudar a alguien, no esperas este tipo de procesos, lo haces antes. Y este tipo de propuestas que han estado haciendo alrededor de las comunidades, como tú dices, apenas se toman en cuenta las comunidades y se visita y estas promesas de campaña acerca de empedrar una vía, de dar alcantarillado, de pavimentar, de verdad es lamentable estas propuestas, pero también el cómo lo reciben. Es como que, una promesa, listo, entonces yo voy y voto por ti porque tú al menos vas a hacer algo. ¿Qué tanto ha decaído estos procesos electorales para que, e incluso las autoridades, para que en realidad algo que se supone que es un deber, ahora simplemente se tome como un privilegio? Sí, o sea, yo realmente pienso igual que hay que como pensar también como ciudadanos y como tabaleños también empezar como a demandar sobre a quienes van a representarnos, ¿no? Yo pienso que ahora la política es vista como, no sé, como cualquier cosa, como un negocio, o sea, tú dices, no trabajo de nada más, viviré de la política, pero tampoco nosotros como ciudadanos creo que estamos demandando o preguntando o presionando sobre qué propuestas hay. Bueno, quizá yo hablo desde la ignorancia, desde lo poco que conozco, no he escuchado todavía una propuesta clara y firme de decir, bueno, ¿qué se va a hacer con respecto a la educación? Hay un gran número de deserción estudiantil a partir de la pandemia, ¿no es cierto? En las comunidades, sobre todo. Este tema de la trata de jóvenes y niños que por el mismo hecho de la deserción escolar están yendo a trabajar en Colombia, que ha sido muy común. También en este tema de la salud, ¿no? El hecho de garantizar, yo sé que son temas que tienen que ver con este macro más nacional, pero sin embargo desde la política local, ¿qué es lo que estamos haciendo? No he visto nada, ni de las autoridades que en este proceso han estado presentes, digamos, en estos 4 años. Pero ¿qué va a pasar más luego, no? Personalmente me parece que falta una opinión o una mirada más de futuro. ¿Qué va a pasar de aquí solo en 10 años en Otavalo? Con respecto a lo que tú mencionaste de que esto se está haciendo como un negocio, es verdad, ¿no? De hecho, muchos de los candidatos que ahora mismo están, ya los hemos visto un montón de tiempo, ya los hemos visto. Ya son viejos políticos. Ya son conocidos porque siempre se lanzan, pero siempre pierden, como por ejemplo hay uno que se parece al Álvaro Noboa. Que no se rinde, bueno, persiste. En eso hay que quedarse con esa parte, ¿no? De persistir y persistir. Pero, o sea, también ponte a pensar en que es un gasto, ¿no? Innecesario. Y como ustedes dicen, son personas que están mal acostumbradas a vivir de esto, ¿no? A sacar provecho propio, que es lo único para lo que están. Uh-huh. Con respecto a lo de las propuestas, escuché por ahí, como te dije, propuestas que sí pueden ser, que se pueden cumplir, pero hay propuestas que ni siquiera el presidente de la República, que quizás ha hecho, pero que no ha podido cumplir. Como por ejemplo, por ahí mencionaban que van a trabajar en la infraestructura del Hospital San Luis.
que van a dar medicamentos y que van a trabajar en todo este tipo, en la educación, o sea, capaz, ¿no? Pero ¿cómo? Si desde el gobierno nacional no ha podido abastecer lo que es medicamentos y a poder hacer otros hospitales, dar una mejor atención a las personas, ¿cómo una persona que está a la alcaldía puede llegar a ofrecer eso? Y claro, justamente la gente, por tal vez su ignorancia o su ingenuidad, no piensa en este tipo de presupuestos que no dependen del deseo o incluso si dependiera, lo primero que los políticos hacen generalmente no es dar a la gente, no es ayudar, simplemente se hace como este tipo de negocios. Obviamente tú pagas, tienes que pagar o de alguna forma a las personas que te apoyaron en tu campaña, de alguna forma tienes que retribuir lo que hicieron. Entonces, en realidad, no se da este tipo de ayuda social para la gente, incluso ahora pasando a otro tipo de rumores, ¿no? Más bien de otro tipo de candidato. Se hablaba de un candidato que tiene este precedente de haber cobrado diezmos en su no recuerdo en qué nivel de gobierno se encontraba, pero cobraba diezmos para ofrecer un servicio que en realidad él como autoridad tenía el deber de hacer. Ujú. ¿Y por qué no revisar los precedentes de los demás candidatos? ¿Por qué no nos damos cuenta cuántos procesos tienen, si es que tienen procesos de corrupción o de atribuirse competencias que no son de ellos? En realidad pensamos que sí, que van a hacer obras y todo eso, pero ¿cómo esperamos que alguien actúe y trabaje honesta y transparentemente ahora si no lo hizo antes? Claro, yo pienso que en la política actual, o no sé si ya decir de por sí, es un factor histórico en nuestro país o a nivel latinoamericano, pero la ética de una persona, la palabra, ya no tiene valor en este momento, ¿no? Es como que todo tan fugaz, tan efímero, es como me monto toda una imagen, todo un discurso sobre lo que soy y sobre lo que voy a hacer, pero llegando ya no pasa nada, no hay ningún cambio. O sea, desde el mismo punto en que ellos ya empiezan como a hacer, o sea, inician ya siendo, digamos, candidatos, no hay como una propuesta clara de qué va a pasar, mismo con una agenda cultural, con una agenda de salud, con una agenda educativa y sobre todo de movilización también, ¿no? O sea, pensemos también ahora y rápidamente porque vamos a ir tomando varios puntos pequeños y más adelante en los segundos posts, cuando la gente, si es que les gusta lo que estamos haciendo, que es criticar, bueno, nos vaya como escuchando, quizá podamos seguir desarrollando más temas, ¿no? Y digo, claro, ¿cómo hemos dejado que claro, ciertas familias de Otavalo que tienen poder económico o que están en cierta posición de poder se apropien también de los espacios públicos y además atado a eso es la movilización dentro de la ciudad es compleja, es terrible y frente a eso yo no he escuchado ninguna propuesta clara, o sea, ¿qué va a pasar si la gente que de a pie ya no puede movilizarse porque hay una infinidad de autos, hay una infinidad de colas para pasar la ciudad? Entonces no es vivible, no es una ciudad vivible siendo una ciudad tan pequeña y que vivamos en un caos en la que todo mundo en vez de buscar soluciones solo nos acostumbramos o nos acoplamos a lo que venga porque claro, no hay como otra postura, no sé, me llama mucho a mí la atención. Yo creo que la palabra clave para más o menos un poco simplificar lo que acabas de decir sería técnico. Uh-huh. No hay un plan técnico que siga a las propuestas que están diciendo los candidatos. Simplemente es, yo te voy a dar esto, pero no hay un cómo, no hay, voy a hacer esto para lograr esto y vas a obtener esto. No hay una tecnificación, no hay nada, no hay una planeación así que se diga, ¿sabes qué? O sea, estoy pensando en ti, pero también como que el bien común, algo así. Y
todas las problemáticas diferentes, además de salud y todo eso, que también es importante. Ahora también está algo que está muy sonado, que es la delincuencia, la inseguridad. Todos creo que hemos visto ese video de la pobre señora que tuvo que correr y el delincuente siguiéndole. ¿Quién le ayudó? Nadie. Ujú. No hay nadie que pueda ayudar a las personas. Y no hablo solamente de un gobierno que no apoya, sino también de la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie puede pararse y defender a alguien, a una persona que está indefensa? Ujú. Sí, bueno, esta situación de la inseguridad es algo que ya venimos viviendo desde hace algún tiempo atrás a nivel nacional, y cada vez vemos cifras realmente que duelen, ¿no? Y que a la final siembran miedo, sobre todo cuando somos mujeres. Nosotras ya nacemos con esta problemática de movilizarnos siempre en sitios supuestamente seguros. Y más aún cuando este tema de la tasa de delincuencia, de inseguridad sube, pues las que más quizá no podemos movilizarnos tranquilamente somos mujeres. Y frente a eso también, ¿qué propuesta tenemos, ¿no?, de nuestros candidatos? O sea, no solo es el decir, bueno, voy a hacer esto, voy a poner una vía. Obviamente las vías son quizá el sinónimo de desarrollo, pero más allá de poner una vía, creo que hay que trabajar también en esto en las raíces, ¿no? Provocar espacios de acceso cultural, de acceso educativo para niños, para jóvenes, y sobre todo porque también en Otavalo y obviamente a nivel nacional también hay mucho, está proliferando este tema de la drogadicción en jóvenes. Entonces, frente a esos temas, ¿qué es lo que estamos proponiendo o qué es lo que están proponiendo los que nos van a representar, nuestras autoridades, ¿no? Y pienso que así como a nosotros nos piden para un trabajo, no sé, tener cierto título, cierta experiencia, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la obligación de exigir que nuestros candidatos también tengan un cierto antecedente sobre sus trabajos, sobre sus labores, sobre sus estudios también, ¿no? Sí, totalmente. Como decíamos, hay 10 candidatos aquí en Otavalo, que es una ciudad tan chiquita. Podríamos ponerle, bueno, no sería como a compararle, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, son los estados, hay 2 partidos, el democrático y el izquierda y derecha, creo que son, ¿no? Uh-huh. Y hay solamente 2 partidos, ¿cachan? Entonces es como tan loco venir acá a Otavalo, un pueblo tan chiquito. No sé de dónde están sacando el dinero, la verdad, pero ahí están. De nuestros propios bolsillos. De todo lo que nosotros tengamos. Y como, bueno, empezó enero recién, estamos viendo que ya están empezando las campañas, las banderas y todo eso. Y sí, entonces, o sea, en campaña se vale todo, ¿no? Como sí, ya mencionamos anteriormente, en campaña la comunidad abandonada por tantos años, ahí sí vale, cobra ¿no? importancia. Cobra importancia. La vestimenta de la mujer indígena es bonita, es importante, es llamativa. El idioma. Entonces, incluso estas casas de teja y barro donde se cocina en tulpa, ahí sí son bien vistas, ¿no? Sirven para fortalecer la imagen política. Lugares a los que quizás ciertas personas nunca van. Ahí sí, van a estar ahí. Y justamente haciendo mención a eso, impresionante aquel video, vuelvo a mencionar de nuevo aquel video en el que no solamente se muestra ese video de una casita humilde, digamos, sino que también que muestra a lo que una imagen del indígena de antes, de un indígena que vivía en su casita de tierra. Claro, varios todavía tienen es su realidad, pero ¿qué es lo que muestra? Simplemente que yo desde mi privilegio vengo y voy y cocino tortillitas contigo porque tú no tienes y ahí ya soy intercultural. Y ahí ya soy intercultural. Qué errada imagen tenemos de la interculturalidad. Uh-huh. Y además de esto, o sea, son personas muchas veces, e incluso ha habido otro video circulando por las redes de personas que son notoriamente racistas. ¿Qué estamos haciendo que proponemos a este tipo de candidatos con rezagos, con ideas discriminatorias que de verdad, y no son solamente ideas, son hechos que ellos, recordemos un poquito del paro.
Ujú. ¿Qué comentarios se recibió de este tipo de personas? No solamente de candidatos, sino también de su equipo. Analizar al equipo. ¿Qué tipo de equipo está trabajando con estas personas? Personas con ideas discriminatorias que tratan no de indígenas, sino de indio. De indio, o estos indígenas que no dejan avanzar al país. Bueno, por eso digo, es muy interesante ir tocando estos temas como para dejar como en la palestra, ¿no? De la gente que nos escucha y diga, bueno, estas chicas están diciendo cualquier cosa, o también decir, bueno, yo también he pensado esto, pero ¿por qué justamente en estas épocas nosotras o el quichua, ahí sí vale hablar en quichua, se aprenden una o dos frases y ya cumplieron. Hicieron el gran video. Claro, hicieron el gran video, se presentaron en cualquier tarima y dices, ¿por qué no? Pero a mí también lo que me llama es que hay compañeras, hay compañeros indígenas o tabaleños que son parte de estos grupos y no son reflexivos con su propio equipo político, digamos. Mujeres indígenas que son parte de estos partidos políticos que a la final son utilizadas también, ¿no? Para llegar a cierto poder, para que un cuerpo masculino ocupe cierto espacio político nada más. Para visibilizar a una mujer indígena. Sí, porque a la final nosotros nos hemos convertido como en estadística nada más para decir, bueno, estamos cumpliendo con esta cuota de género y además indígena. Pero también, ¿por qué no hay de las compañeras o de los compañeros indígenas que están postulando para a concejalías, alcaldías, una postura clara, ¿no? Reflexiva también sobre con quién voy a trabajar? O sea, he visto compañeras que anteriormente pertenecían a cierto partido político, ahora a otro, y justamente están trabajando con estas personas que en el paro claramente visibilizaron realmente lo que piensan, ¿no? sobre los indígenas, sobre nosotros, sobre Otavalo, ¿no? Entonces, sí, hacer como allí, como dejar picoteando ahí como para que la gente también vaya considerando, cuestionando y reflexionando sobre realmente qué. O sea, con un vaso de colada morada, con que una man se ponga mi blusa, no quiere decir que se solucionan las cosas, no quiere decir que eso nos hace ya una ciudad en la que podamos convivir mestizos, indígenas, afros, toda una comunidad de diversidad de pueblos, ¿no? Entonces, también cuestionar eso, ¿no? O sea, hay que empezar a pensarlo. Yo sí creo que esto de las campañas quizás se está dando otra vez, ¿no? Como siempre, como están acostumbrados los politiqueros. Pero yo sí creo y soy así como, confío mucho en que la gente ahora se está cuestionando, quizás esto que nos estamos cuestionando ahora nosotras, en que quizás sí, los taitas, mamas, personas de las comunidades ven, reciben esos regalos, pero también se cuestionan, porque no es la primera vez que pasa, ¿no? Entonces ya empiezan también a preguntarse, y confío mucho en eso y espero que eso vaya a pasar y esté pasando ahora. He hablado con algunas personas, quizás familiares, ¿no? Que igual no saben de política, no les gusta nada. Y es como que he hablado y me dicen, tal persona vino a la comunidad, habló, dijo esto. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué dicen? ¿Qué piensa? Dicen, no le creemos. Esa persona no le creemos porque es así, así, así. Entonces pienso que de estas personas hay muchas. Uh-huh. Y esta vez, por más que vayas a regalar todo lo que vayas a dar en donde sea que vayas a estar, les va a costar. Uh-huh. Y no va a estar fácil el trabajo. Si hay algo chévere y que justamente nace de esa idea, es que, por ejemplo, antes los indígenas no tenían esta oportunidad de educación, de formar un pensamiento crítico, y en realidad ahora es chévere que en cada casa al menos alguien está estudiando y dice, no, o llega a su mamá o a donde su papá y dice, no, mamita, ¿sabes qué? Hoy aprendí esto, y no le creamos, algo así, como que este pensamiento crítico de alguna forma no es que se desarrolle, pero al menos se contagia un poquito. Uh-huh. Y sí es cierto, o sea, los abuelitos, las abuelitas no van a poder como que tener alguna idea fija de cada candidato, pero al menos
nosotros como jóvenes, todos los niños, las ideas que nosotros podemos transmitir en realidad tienen bastante fuerza. Y tomar en cuenta que en realidad este tipo de personas, los políticos, no son ajenos a nosotros. Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, gente que ya hemos visto, que deberíamos hacer memoria de cómo es su forma de trabajar, que cómo actuaron. Claro, todos cometemos errores, eso sí, no se puede negar, pero ya al menos se puede ver qué tipo de personas son, qué calidad de personas son. No podemos meter, yo creo, como autoridad a alguna persona que viene y te dice, yo sí soy señora porque yo estoy vestida así y tú no eres porque eres indígena y eres así, la verdad. Claro, y también pensar mucho en qué clase de candidatos estamos teniendo, porque muchos de ellos, claro, tienen procesos judiciales, tienen antecedentes de violencia de género. Entonces, pensar también, ¿no? Ahí, pensar en qué ciudad estamos intentando construir y a partir desde qué mirada, desde qué perspectiva. Porque pareciera que en Otavalo no sucede nada. Es como que cada mundo, por más que hablemos dentro del discurso de la cosmovisión andina, de la comunidad, por más que hablemos de eso, de la reciprocidad, la solidaridad, yo creo que nos hemos convertido en una ciudad súper individualista. Y ya no pensamos en colectivo, o sea, pensamos en llegar al poder, a hacer lo que tengamos que hacer, que a la final nos termine beneficiando a nosotros, pero ¿qué pasa realmente con los sueños de la gente y con las necesidades en las comunidades, ¿no? Pienso que es un tiempo en el que hay que reflexionar. Quizá nosotras hoy estamos rápidamente como topando varios puntos, varias cositas, pero sí reflexionar también en dónde ponemos el cuerpo y la cara, ¿no? Porque a la final es nuestra imagen y creo que eso es importante cuidarlo también. O sea, para mí es importantísimo que nosotros como ciudadanos vayamos como pensando también qué va a pasar de aquí en febrero. En febrero son las elecciones, ¿cierto? Entonces, ojalá empecemos ya como a conocer también las propuestas más claras, ¿no? Ya no como tu foto en Facebook y con una frase cliché súper chévere, pero más allá de eso, ¿qué hay? Ya no ver esas pancartas que, claro, o sea, antes de llegar al proceso político, todos son ecológicos, todos son lo que sea, que sean deportistas, lo que sea, pero ahorita me di una vuelta por Otavalo y vi un montón que ya están colgando, pintando cosas, forrando las paredes, los postes, como si fuera una propiedad de ellos, ¿no? A la final es propiedad pública y no a todos nos gusta ver cosas ahí en la pared, yo qué sé, ¿no? Una ciudad llena de pancartas y rostros que a veces ni conoces, ni sí, qué claro, pero cuando alguien Justo pinta, por la digamos, cantidad. pinta algo, entonces rápidamente lo borran, ¿no? Porque eso no es estético para la ciudad. Pero siguen, ¿por qué es permitido en campaña colocar un montón que a la final viene siendo basura? y contamina lo visual y contamina el medio ambiente y termina por ser basura. Sí, Dinero botado ahí. sí, creo que desde ese punto también hay que ir analizando cómo mismo debería ya generarse otras formas de hacer política, creo yo. Y eso es lo que no se ve, de verdad no se ve. Como decía, la forma de hacer política de antes con la de hoy, o de estrategias políticas, no ha cambiado en nada. Seguimos pidiendo, yo qué sé, camisetas, seguimos pidiendo fosforitos. En realidad hay una frase que decía que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y qué verdad, porque un pueblo ignorante, un pueblo que tiene las posibilidades de informarse, que tiene esta posibilidad de hacer contraste entre, yo que sé, un candidato con otro, o la situación de una comunidad con la de la ciudad, todo este tipo de cosas no están fuera de nuestro alcance. Podemos nosotros, yo que sé, por internet o también por conocimientos de ir y visitar la comunidad en sí. De todas formas, nosotros podemos informarnos y tomar una decisión. Entonces, en realidad, qué lamentable la situación en Otavalo. Sí, veamos, ¿no? Cuáles son también ya desde el 2 de enero, según el CNE, ya era permitido hacer todo, entonces era permitido hacer todo lo que vinieron haciendo por Sí, antes, porque ¿no? hubieron un montón de
Claro. pancartas quizás colgadas, pero ocultaban el número o ocultaban el Claro. nombre o la dignidad. Entonces, como eran como 5 cosas que tú tenías que tener para poderte multar. Y por ejemplo, colgaban la pancarta, pero ocultaban el número. Y como el número no estaba, Claro. no te multaban. Algo que es gracioso de eso también es el rostro de cierto expresidente que se muestra ahora en los diferentes Ah. folletos y esto. O sea, yo la verdad creo que una persona tiene que ganarse el lugar. O sea, tú estás siguiendo simplemente algo que alguien ya dejó trazado y la gente como dice, sí, un buen presidente Fue un y buen obviamente esta presidente. persona también va a seguir la misma línea. Y No, no se no. puede. No es garantía. O sea, yo creo que nada de eso es garantía, ¿no? Yo creo que la historia misma nos ha demostrado que ni ser indígena, porque hemos tenido un alcalde indígena varias veces, no solo en Otavalo, en varias ciudades, no ha sido garantía de buenas políticas públicas, ¿no? Tampoco, el ser mujer tampoco viene siendo una garantía, ni tampoco esto, ¿no? Que acabas de decir, viene siendo una garantía de que se van a hacer las cosas bien. Creo que, bueno, desde estas pequeñas cosas, porque tú sabes que legalmente no está todavía permitido hacer campaña, pero ya la vienes haciendo, entonces esas ya son señales de qué tipo de candidatos vamos a tener, qué tipo de candidatos candidato tenemos vas a y qué elegir. tipo de representantes vamos a tener. O sea, creo que lo ético se debe construir desde lo mínimo también. Ajá. Entonces, El mismo hecho de, por ejemplo, hay cierto candidato que no vivió aquí en Otavalo, que nació quizás aquí en Otavalo, pero que no conoce las realidades de aquí, de cómo vivimos, de qué necesitamos, de nuestras fiestas quizás, de lo que cada comunidad tiene, qué necesitan. Entonces, O al menos dónde quedan. dónde quedan. Yo qué sé, ¿no? Ve, quizás te puedas memorizar, ¿no? El montón de comunidades que hay aquí, pero no vives una realidad, no la vives, no la palpas. Entonces, claro, es muy difícil como querer arreglar la vida de cada comunidad, pero al menos creo que con una idea clara, con una propuesta clara, con una agenda de lo que se quiere hacer, se puede construir ya un pasito, se puede dejar como la semilla puesta para que empiece a germinar. Pero realmente yo personalmente no veo que eso vaya a suceder en este caso. Espero equivocarme, pero dudo mucho. así no. Soy Yo bruja. justo veo un debate. Yo creo que se podría formar un debate entre dos ideas. ¿Quieres gente nueva que venga a aprender o quieres la misma gente que ya sabe qué hacer, pero no lo va a hacer? Va a seguir el mismo camino. O sea, se forman estas dos opciones. ¿Quieres gente nueva que va a venir a aprender? Y en eso, o sea, va a pasar lo que pasó en las elecciones presidenciales. Elegir el mal menor. Exacto, y eso ha sido Chuta. terrible, o sea, el ¿Cómo mal nos fue? menor ha sido el peor mal que tenemos El ahorita. peor mal. El peor de todos. Entonces es terrible cómo Con estamos, Lucio estábamos mejor. en fin, así. Que Bueno, sí, pues. yo creo que vamos terminando, Ajá. chicas, pero ojalá podamos como dejar esta pequeña espina en la gente. Quizá lo estamos abordando de manera así súper informal y justamente esa es Esa es nuestra la idea. Sí. No queremos tener estas posturas ni tan académicas ni intelectuales porque no lo somos, sino somos mujeres que frente a estas realidades hemos empezado a cuestionarnos y a reflexionar también y ojalá podamos seguir construyendo varios temas que nos quedan de largo, hablar también mucho de este tema, no solo de la política, ahorita lo estamos tratando porque es un tema coyuntural y porque es necesario también conocer las propuestas de los candidatos, pero más adelante también quisiéramos seguir abordando otras problemáticas que estando en una ciudad tan pequeña no se han podido como solucionar. Ajá. Sí, y tal y como se ha mencionado, o sea, vivimos en una frontera, en una frontera en la que en realidad es necesaria cruzar, y no solamente cruzar, que no exista, Ujú, que se abra. ujú. Sí, invitarles a que puedan seguir escuchándonos, cuestionándose, chicos, por favor, vamos a ir revisando, vamos a ir viendo perfiles, propuestas, escuchen a todos los candidatos, que eso nos va a servir un montón, Ujú. y a tomar la mejor decisión. Sí, Eso. por favor. Y
tomar en cuenta que no hemos mencionado a un solo candidato, no hemos mencionado nombres ni partidos, más bien hemos tratado de hacer esto de manera un poquito más dinámica. Sí, dinámica y sin ninguna bandera, digamos, política, porque nosotras no pertenecemos a ninguno de estos, no hemos nombrado a los candidatos no porque tengamos miedo ni nada, sino porque creemos que es importante que empecemos a hablar de estas cosas, que no es que nosotras no vimos solo nosotras, sino que este video del que hablamos, estas campañas que vemos en la calle, nos atraviesan también como ciudadanos. Entonces sí es importante ir como ahí echándole leña al fuego, como dicen, ¿no? Y si no saben de qué videos hablamos, pues es simplemente de entrar a Facebook y buscar, ver, buscar el video o mirar, ahorita que van a hacer caravanas y todo, yo estoy segurísima que todo mundo va a aprender el quichua, que todo mundo se va a poner una blusa indígena, que todo mundo se va a poner poncho y sombrero, porque eso es ya... Eso es cultura para ellos. Eso es cultura, chicos. Entonces... sí cuestionarnos también eso, ¿no? Ir cuestionando, ver desde qué punto estamos hablando, desde dónde estamos reflexionando y qué es lo que queremos también. Es nuestro derecho también exigir a las autoridades que puedan trabajar y puedan cumplir con lo que prometen. Eso, chicos, nos vemos en una próxima. Chao, chicos. Espero vernos pronto, chicas. Gracias. Chao. Gracias, chao, chicos, cuídense. Pasca y Fronteras Es justamente un espacio para abrir las fronteras. en donde abordaremos temas como Política, literatura, cine, diversidad sexual pintura. y muchos otros temas, porque vivimos en la frontera.